bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria a la estrategia Aprende en Casa para el ciclo escolar 2020-2021 en la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta sesión estará con nosotros el profesor Cosme Antonio Fragoso Farías, quien nos apoyará en el desarrollo del tema. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Leslie. Los invito a que nos acompañen en esta emisión. Recuerden que todas y todos debemos cuidarnos, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, para que muy pronto regresemos a nuestra querida escuela y a las clases presenciales. En esta sesión nos acercaremos a la vida de un destacado promotor de la astronomía. Se trata de Guillermo Haro, de quien se dice que fue un conquistador de estrellas. El propósito de esta sesión es reconocer las aportaciones al desarrollo de la ciencia en México de este reconocido académico mexicano. Les recuerdo que es importante la observación atenta de lo que aquí discutamos. Como siempre, no olviden tener a la mano cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema que trataremos en esta ocasión. Les recomendamos tener a la mano su libro de texto para que al finalizar la sesión puedan consultar dudas o bien ampliar la información que sea de su interés. También pueden recurrir a otras fuentes de información como páginas de internet confiables. Maestro, ¿le parece si comenzamos? Comencemos. Guillermo Haro fue un astrónomo que inició como un aficionado que gustaba de observar las estrellas y que se afanó en la implementación de observatorios en nuestro país que permitieran el desarrollo de la investigación de los cuerpos celestes. Antes de continuar con las aportaciones de este gran científico, recordemos a qué se dedica un astrónomo. Un astrónomo es un científico cuya área de investigación es la astronomía. ¿Y qué es la astronomía? Como recordarán, la astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes que forman el universo, los cuales son muy variados, como los planetas y sus satélites, los cometas, los meteoritos, las estrellas, la materia interestelar, las galaxias, los cúmulos de galaxias, entre otros. De manera general, podemos decir que la astronomía estudia cómo es la estructura y composición de los cuerpos celestes, su interacción, dinámica, así como el origen y evolución del universo. Por lo tanto, los astrónomos obtienen información con base en la radiación que emiten los cuerpos celestes mediante diversos instrumentos, entre ellos los telescopios. Analizan los datos y utilizan modelos teóricos para entender a esos objetos. Para el desarrollo de la investigación son imprescindibles los observatorios astronómicos, que cuentan con telescopios de distintos tipos, además de otros instrumentos y aparatos. Leslie, ¿conoces alguno de los observatorios de nuestro país? Sé que hay observatorios de este tipo en Puebla y en Baja California. Sí, es importante mencionar que desde mediados del siglo XIX había mucho interés por la astronomía a nivel mundial y México no era la excepción. Veamos un poco de la historia al respecto. En 1878, el Observatorio Astronómico Nacional, reconocido como OAN por sus siglas, se trasladó al Castillo de Chapultepec desde Palacio Nacional. Este fue uno de los principales observatorios donde científicos mexicanos y de otras partes del mundo realizaron sus investigaciones. Hoy en día, que un observatorio esté en el Castillo de Chapultepec nos puede parecer inapropiado, porque la zona en la que se ubica el castillo en la actualidad es muy bulliciosa y presenta contaminación atmosférica, además de contaminación lumínica. Pero en 1878 el aire estaba limpio y las noches eran oscuras, propicias para la observación del firmamento nocturno. A principios del siglo XX, el observatorio se trasladó a Tacubaya, que en ese entonces era un lugar tranquilo, aunque en varias décadas perdió esta condición al crecer la ciudad. Por ese motivo, en 1942 se crea un observatorio en Tonantzintla, en Puebla. Sin embargo, 20 años después, el crecimiento de la zona industrial en esta región produjo un aumento de luz que afectaba las imágenes observadas del telescopio. Cabe señalar que de 1948 a 1968, Guillermo Haro fue director del Observatorio Astronómico Nacional, iniciando una serie de líneas de investigación.
En 1967, la UNAM creó el Instituto de Astronomía. Una de sus primeras tareas fue buscar un sitio más adecuado para la observación astronómica en el OAN, que desde 1929 dependía de la universidad. Dados los cambios en las condiciones de la zona donde se encontraba el observatorio de Tonantzintla, hacía falta un mejor sitio que fuera remoto y apacible, en el que se dieran noches despejadas y oscuras, con la finalidad de obtener mejores observaciones durante los próximos años. Por esa razón, varios especialistas se dieron a la tarea de examinar fotos de satélites meteorológicos de la República Mexicana y eligieron un sitio en el noroeste del país, la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. En esa región, el aire es tan transparente que permite hacer observaciones de alta calidad la mayor parte del año. Después de 3 años de pruebas astronómicas, en 1970 inició la construcción de los edificios y los telescopios. Entre los instrumentos que instalaron en el Observatorio de San Pedro Mártir, destacó el telescopio reflector de 2.1 metros de diámetro, que se inauguró el 17 de septiembre de 1979. Aunque en la actualidad en el mundo hay observatorios con telescopios más grandes, el que se encuentra en Baja California de 2.1 metros sigue dando buen servicio a la comunidad astronómica. El esfuerzo de las personas que impulsaron la instalación de los observatorios en el país ha rendido frutos, pues ha permitido hallazgos importantes como los que realizó Guillermo Haro con sus colaboradores en Tonantzintla. Asimismo, en los últimos años, los astrónomos del Instituto de Astronomía de la UNAM han reportado descubrimientos de frontera, con base en las investigaciones realizadas en los observatorios mexicanos. Maestro, hablemos ahora acerca de las aportaciones de Guillermo Haro, quien ha sido un referente de la ciencia mexicana y mundial, tanto por su perseverancia en la investigación como por la importancia de sus descubrimientos en astronomía. Empezaré por comentar que Guillermo Haro Barraza nació en la Ciudad de México el 21 de marzo de 1913. Su infancia se desenvolvió en la época de la Revolución Mexicana. Según relata Elena Poniatowska, siendo niño, le preguntó a su madre dónde se acababa el mundo. Y en otra ocasión le comentó: voy a descubrir cómo nace una estrella, lo que daba cuenta de su inquietud por conocer más del espacio. Estudió en la Escuela Libre de Derecho y se graduó en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando tenía 28 años conoció a Luis Enrique Erro, quien lo invitó a trabajar en el recién fundado Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, en Puebla. A pesar de que no tenía una formación profesional en el área de ciencias naturales, su atracción por el estudio, dedicación y entusiasmo fueron suficientes para que fuera contratado en 1941 como asistente en ese observatorio. Cabe señalar que años más tarde fue investigador y director de los observatorios de Tonantzintla y de Tacubaya. A partir del trabajo desempeñado en el Observatorio de Tonantzintla, se despertó su pasión por las estrellas, que lo llevó a contemplar el cielo cada noche y más tarde a realizar numerosos hallazgos de cuerpos celestes. El trabajo que inició continúa en la actualidad, porque sus descubrimientos ofrecen la posibilidad de conocer la edad del universo y cómo llegó a formarse. Es importante mencionar que sus estudios en filosofía lo hicieron interesarse por la investigación científica y por la posición del ser humano en el cosmos. Aunque para Guillermo Haro la astronomía fue de gran interés, también lo fueron los problemas sociales que aquejaban al país. Considerando como investigador destacado, Guillermo Haro se fue a Estados Unidos a la Universidad de Harvard, donde realizó estudios y trabajos de investigación astronómica. Al regresar a México, en 1945, se reincorporó al Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla como responsable de la nueva cámara Schmidt, que era el telescopio con el que descubrió una gran variedad de cuerpos celestes. En este observatorio comenzó su estudio sobre estrellas brillantes rojas y azules. Su encuentro y relación a partir de ese momento con los grandes astrónomos de la época, como el estadounidense Harlow Shapley, el inglés Fred Hoyle, el hindú Subrahmanyan
Chandras Shah y sobre todo el ruso Víctor Ambartsumian le proporcionaron nuevas perspectivas de discusión y de planteamientos a su trabajo. Entre los descubrimientos más destacados se encuentra la detección de numerosas nebulosas planetarias en dirección al centro de la galaxia y condensaciones de nubes de alta densidad, junto a regiones ricas en estrellas de reciente formación, bautizadas como objeto Herbig-Haro, en su honor y el de George Herbig, así como varias estrellas llamadas T Tauri, 11 novas galácticas, una supernova extragaláctica y un cometa que también lleva su nombre. Otro de sus proyectos de gran calado fue un listado de 8.746 estrellas azules, publicado conjuntamente con el Dr. Lowten en 1961. Al menos 50 de estos objetos después se consideraron como cuásares. La lista de Haro de 44 galaxias azules, recopilada en 1956, así como los trabajos académicos especializados como Cometa Haro-Chavira en 1955, Supernova en una galaxia espiral en 1959 y variables eruptivas en el halo galáctico en 1961, entre otros, fueron precursores de muchos trabajos posteriores y dieron apertura a nuevas áreas de estudio científico a nivel internacional. Guillermo Haro también llevó a cabo otras actividades que impulsaron la astronomía. Colaboró con los profesores Luyten y Zwicky en la organización de la primera conferencia sobre estrellas azules celebrada en Estrasburgo, Francia, en agosto de 1964. Por otra parte, junto con los doctores Samuel Ramos y Eli de Gortari, fundó el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, en el que se promovió la edición de 27 libros y más de 80 artículos de divulgación científica. También impulsó la creación de la editorial Siglo XXI. Las y los invito a realizar una breve revisión de la variedad de los cuerpos celestes del universo y de las estrellas que hemos referido en este tema, en el siguiente recurso audiovisual. Vamos a verlo. ¿Puedes imaginar cuántas estrellas hay en el universo? Y pensar que nuestro planeta es tan solo una pequeñísima parte de todo ese universo. El universo está formado a gran escala por galaxias y conjuntos de estas. Una galaxia es una agrupación de gases, polvo y estrellas. Las galaxias pueden ser de diferentes formas, tamaños y colores. En 1936, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble clasificó las galaxias de acuerdo con su apariencia visual en 3 formas básicas: espirales, elípticas e irregulares. Las galaxias espirales son discos que se encuentran girando. Tienen una protuberancia central formada principalmente por las estrellas más viejas, y a partir de dicha protuberancia se extienden brazos brillantes en forma de espiral. De manera particular, la Vía Láctea es una galaxia espiral con una extensión de 100.000 años luz. Las galaxias elípticas tienen forma de esfera, óvalo, plato o disco. Tienen relativamente poca materia interestelar y están constituidas predominantemente por estrellas viejas. Las galaxias más grandes son gigantes elípticas, mientras que las galaxias irregulares se observan como una mancha sin forma definida. Solamente el 5% de las galaxias se clasifican como irregulares. Las estrellas son esferas luminosas de gas, cuyos componentes principales son el hidrógeno y el helio. Aunque hasta ahora es casi imposible saber cuántas estrellas existen, los astrónomos estiman que una galaxia puede tener 100.000 millones de estrellas y que en el universo existe ese mismo número de galaxias. Como podemos ver, las estrellas presentan diferente luminosidad, diferentes colores y diferentes tamaños. La luminosidad o brillo depende de la cantidad de energía que despiden y de la distancia a la que se encuentran de la Tierra. La diferencia de colores se debe a su temperatura. Las estrellas más calientes tienen una temperatura que va de los 7.000 a los 35.000 Kelvin y son blancas o azules, mientras que las más frías
tienen una temperatura entre 1400 y 4000 Kelvin y presentan tonos rojos o anaranjados. Y respecto a su tamaño, hay estrellas de neutrones de 20 a 40 kilómetros de diámetro, hasta supergigantes como Betelgeuse en la constelación de Orión, que tienen un diámetro de entre 550 y 920 veces el diámetro del Sol. Las estrellas presentan un ciclo de vida que contempla varias fases. En la primera fase, una estrella recién formada o protoestrella evoluciona de una nube de hidrógeno, helio y polvo que se contrae hasta la secuencia principal. Este proceso tarda en promedio 100 millones de años en una estrella como el Sol. En la secuencia principal, por efecto de la presión, la estrella eleva tanto su temperatura que da inicio a una reacción nuclear. Asimismo, la enorme presión que se ejerce del centro hacia afuera contrarresta la fuerza gravitacional de la estrella. Una estrella brilla por el hidrógeno que contiene. Sin embargo, la cantidad de este elemento es limitada y conforme se consume, el brillo de la estrella se reduce. Cuando se ha consumido más del 90% del hidrógeno, el helio queda como elemento predominante en el núcleo de la estrella. Mientras la estrella sigue quemando el hidrógeno restante, sus capas exteriores se colapsan y su temperatura se incrementa, lo que provoca que la última capa exterior se expanda. En este momento se convierte en una gigante roja. En la fase de gigante roja, la estrella se libera de las capas más externas y se convierte en un cuerpo pequeño y denso. Cuando esto sucede, entra en la fase denominada enana blanca. Una enana blanca se enfría poco a poco durante miles de millones de años y hasta que se enfría totalmente se apaga y deja de producir energía. En este punto la estrella pasa a la fase conocida como enana negra. Cabe resaltar que hay estrellas que no siguen este mismo camino evolutivo. Hay estrellas muy masivas que, en lugar de transformarse en enanas negras, colapsan en una violenta explosión conocida como supernova, la cual deja tras de sí un pequeño núcleo que puede convertirse en una estrella de neutrones, o incluso, si el remanente es lo suficientemente amplio, en un agujero negro. Una nebulosa es una nube de polvo estelar y gases, predominantemente helio e hidrógeno, que puede surgir de una supernova. Además, puede significar el inicio de la vida de una estrella, pues cuando el polvo estelar y los gases se juntan más y más, la presión que se ejerce puede provocar un colapso, lo que aumenta el calor en el centro de la nebulosa hasta consolidar el núcleo de una nueva estrella. Observar el cielo con atención nos da una idea de lo inmenso que es el universo y de los astros que lo conforman. Dime, ¿cuáles de esos astros puedes identificar? Guillermo Haro y sus compañeros de investigación observaron estrellas muy brillantes y al centrar su búsqueda en objetos azules, descubrieron enanas blancas y estrellas azules en el halo de la galaxia, así como galaxias azules que llevan su nombre. Además de su trabajo como astrónomo, dirigió sus esfuerzos en promover en México la buena investigación en el campo de la astronomía. Así, en 1970, Haro propuso instalar un observatorio en Cananea, en el estado de Sonora, y se empeñó en construir la mayor parte del telescopio en nuestro país, incluyendo el tallado del espejo, además de comprometer en el logro de este proyecto tanto a políticos como a científicos, técnicos y trabajadores que intervinieron. También logró que el Observatorio Astronómico San Pedro Mártir, en Baja California, iniciado por él y terminado por Arcadio Poveda, se convirtiera en uno de los 4 mejores del mundo para que los jóvenes científicos desarrollaran su carrera en el país y no en el extranjero. El astrónomo sabía que sus investigaciones no solamente se centraban en la explicación sobre el origen del universo, también tenían aplicaciones prácticas en óptica electrónica y computación. Por eso fundó centros que impulsaran el desarrollo científico y tecnológico, como el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, el Instituto de Astronomía de la UNAM, y promovió la creación
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La labor de Guillermo Haro contribuyó a que la comunidad de astrónomos mexicanos pasara de unos cuantos integrantes a más de 200 en la actualidad, sin contar a los doctores que se han graduado hasta la fecha en el INAOE. Guillermo Haro estaba muy interesado en que los estudiantes aportaran su conocimiento al desarrollo del país. Por su labor, recibió muchos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos la medalla Lomonosov, premio ruso equivalente al Nobel, la medalla honorífica de la Academia de Ciencias de Armenia, la medalla de oro de la Sociedad Astronómica Mexicana, el Premio Nacional de Ciencias y el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Cleveland. También fue reconocido en el Colegio Nacional, institución conformada por científicos, artistas y literatos mexicanos destacados, al cual ingresó en 1953. Fue uno de los miembros más jóvenes que sobresalió por el interés que mostraba en la promoción científica, como lo manifestó en su discurso en el que señaló que servirse de la ciencia y de la técnica con un profundo espíritu humanista, conducirlas e encauzarlas hacia el bienestar y la paz es la tarea fundamental de nuestra época. Esta frase la convirtió en lema durante toda su vida. Cuando tenía 75 años y aún numerosos proyectos por desarrollar, su vida terminó el 27 de abril de 1988. Pocos hombres han aportado tanto a la ciencia mexicana como este reconocido académico. Fue un mexicano que preguntaba todo en la búsqueda de conocimientos. Fue, según las palabras de su esposa, la escritora Elena Poniatowska, el más notable y visionario astrónomo que entregó su vida a esta disciplina y puso la ciencia de México al nivel de los países desarrollados, haciendo investigación de vanguardia con los medios de un país de tercer mundo. Ella contó su vida en el libro El Universo o Nada, biografía del estrellero Guillermo Haro, en el que lo definió como la persona que siempre puso en duda lo establecido, pero jamás olvidó leer El cielo nocturno. Alumnas y alumnos, hemos llegado al final de esta sesión. Les invitamos a que comenten con su familia acerca del astrónomo Guillermo Haro. Les sugiero que realicen un mapa mental sobre las aportaciones principales de este destacado científico mexicano. Para ello, pueden considerar las aportaciones al descubrimiento de cuerpos celestes, así como las acciones que llevó a cabo para promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Si tienen la posibilidad, les recomendamos consultar fuentes de información especializada, como páginas de internet, para conocer más sobre este gran astrónomo mexicano. Agradezco al maestro Cosme su intervención en esta sesión. Gracias, Leslie. Y los invito a encontrarnos en la próxima emisión de Aprende en Casa. Hasta pronto. Maestro, ¿verdad que bien interesante la vida de este gran interesante. científico? Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrar